Qué bueno, hermanos, poder estar reunidos, saber que somos hermanos en Cristo, saber de que nos une el amor de Dios, que tenemos un mismo Dios, un mismo Salvador, un mismo Espíritu, y eso, hermanos, es maravilloso. Eso solo nosotros lo podemos decir, los cristianos, ¿verdad? Así es que vivamos de esa manera. La semana pasada estábamos hablando acerca de que Dios en Cristo somos nuevas criaturas, y decíamos que las cosas viejas han quedado atrás, y que todo es hecho nuevo, ¿verdad? Que todo es hecho nuevo. Ahora, Dios tiene un propósito para ello, y decíamos que toda esa obra preciosa de transformación que Dios ha hecho en nuestra vida es con un propósito, y Él nos da una tarea. Ya como hombres y mujeres transformados, Dios nos da una tarea, y la tarea que nos da es que nosotros hagamos el ministerio de la reconciliación. O sea, que nosotros trabajemos en ese ministerio de la reconciliación. O sea, la reconciliación del hombre, la mujer que vive alejado de Dios, con ese Dios que le ha creado. Y esa reconciliación se da mediante la fe en Cristo Jesús. Pero para eso tenemos nosotros que hablar, para eso tenemos nosotros que anunciar, para que se dé esa tarea. Yo quiero seguir en esa misma idea, hermanos, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y para qué Dios lo ha hecho en nuestra vida. Y hay un pasaje, de verdad, de los pasajes más comentados, de los pasajes más queridos, quizás a veces no interpretado de la misma manera, pero sí, creo que es de los pasajes más conocidos en el Nuevo Testamento, y es lo que los 3 versículos que componen lo que es el Sermón del Monte, o sea, Mateo capítulo 5 al 7. Hoy vamos a desarrollar los 3 capítulos. No, llevaríamos ahí, haríamos una vigilia ahí. No, quiero que tomemos un pasaje ahí de Mateo, capítulo 5, que este versículo está, como les digo, dentro de lo que es el Sermón del Monte. O sea, para muchos lo catalogan, ese Sermón del Monte, como que es la carta magna del cristianismo. O sea, cómo nosotros debemos de vivir como creyentes, y ahí lo encontramos. Vamos a leer Mateo, capítulo 5, verso 13. Luego de que el Señor ha estado hablando de quienes son felices, de quienes son bienaventurados, entonces luego de que Él termina de decir quiénes son los felices, entonces empieza a decir, estos felices, estos bienaventurados, tienen una responsabilidad, deben asumir un compromiso, y es lo que nos dice ahí en el versículo 13, Mateo capítulo 5, verso 13. Leamos, dice, vosotros sois la sal de la tierra. Mire, el Señor ahí comparándonos con la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. O sea, pisoteada por los hombres. Mis hermanos, como les decía, el Señor ha venido hablando acerca de las bienaventuranzas. Ya he estado hablando de que bienaventurados, dice, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores o los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice ahí, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Se dice felices. El cristiano debe ser una persona feliz. Feliz a pesar de que puede estar en persecuciones, a pesar de que puede estar en situaciones difíciles por el testimonio a Cristo. Y aquí hay que hacer una aclaración, porque a veces pasamos por situaciones difíciles no por el testimonio de Cristo, sino por nuestro mal comportamiento. El que pasa momentos malos, de angustia, de dolor, por su mal comportamiento, mire, esta persona, el llamamiento es, vaya, póngase a cuentas con Dios, pídale perdón a Dios y comience a andar en rectitud. Pero acá dice que son felices, se gozan aquellos que aunque sufran, pero por causa del Evangelio, por el testimonio del Evangelio. Y luego viene acá, y estos felices
Estos tienen un compromiso, tienen una responsabilidad. Y dice ahí, vosotros sois la sal de la tierra. O sea, que nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, somos la sal de la tierra. Al hablar de la tierra podemos tener diversas connotaciones del término tierra. Por ejemplo, podemos hablar del globo terráqueo. Y mire, encontré unas cosas ahí sobre el globo terráqueo. Dice que el planeta Tierra es el tercero en distancia al Sol. Y es el quinto más grande de todos los planetas del sistema solar. Y es el más denso de todos, dice. El volumen de la Tierra es más de 1 millón de veces menor que el Sol. O sea, la Tierra es 1 millón de veces menor que el Sol, ¿verdad? Mientras que, dice, la masa terrestre es 81 veces mayor que su satélite natural, que es la Luna. O sea, comparados con el Sol, la Tierra es chiquita, chiquita, chiquita. Pero la Luna comparada con nosotros, ella es chiquita, ¿verdad? Y nosotros somos más grandes. Pero en realidad acá cuando habla que nosotros somos la sal de la tierra, no se está refiriendo a eso que acabamos de hablar del globo terráqueo, sino que se está refiriendo a los habitantes de la tierra, o sea, a la humanidad. Entonces, cuando dice que nosotros somos la sal de la tierra, lo que está diciendo es que nosotros los creyentes somos la sal en medio de esta humanidad, o sea, de los seres humanos. Y hermanos, cuando nosotros hablamos de los seres humanos, pues de verdad hay tantas cosas que decir. Por ejemplo, los problemas que como humanidad tenemos son graves. Los problemas que como humanidad tenemos son graves. Por ejemplo, hay hambre, mis hermanos. Hay lugares donde la gente no gana ni siquiera $1 al día, que no les alcanza para comer. Y entonces eso es una realidad, esa disparidad. Y por otro lado, hay lugares donde la gente bota la comida, porque ya tiene tanta abundancia que la bota, mientras en otros lugares la gente se está muriendo de hambre. Somos responsables de la contaminación que actualmente hay acá en nuestra tierra. Hermanos, la contaminación es grande, es un peligro grande. Si seguimos contaminando esta tierra, en algunos años quizás nuestros nietos ya no van a poder habitarla de una manera como nosotros la estamos habitando. Y eso es un problema grande que tiene la humanidad. Las guerras. Allá decía un dignatario de una nación poderosa que tenían la madre de las bombas, decía. Y por allá salió otro dignatario de otra nación poderosa y yo tengo el padre de las bombas. Imagínense, la mamá y el papá de las bombas ahí, ¿verdad? Ahora, ¿qué quieren decir con eso? Lo que quieren decir es, mire, estamos preparados para poder vencer en una guerra. Hermanos, ese problema latente de una guerra, que ya no serían guerras convencionales como las que ahora hemos visto, sino que serían guerras de verdad. Quizás algunos dicen que si se diera una guerra atómica con todo el poderío que tienen algunas naciones, en realidad quedarían muy pocos habitando en esta tierra y en condiciones lamentables. Pero ese es un peligro. Imagínense que a alguno de los dignatarios se le soba un tornillo y decide apretar un botón, que dicen que tienen un botón que es el que haría lanzar un montón de bombas atómicas. Entonces sería catastrófico. Esa es la realidad de la humanidad. ¿Qué decir de la salud? Enfermedades cada vez más difíciles, enfermedades que matan a miles y miles de personas, y eso cada vez van surgiendo nuevas enfermedades. Y estos bacterias o virus que producen las enfermedades cada vez son más resistentes a las medicinas que existen, y entonces es más difícil controlar ese tipo de enfermedades. Eso es lo que está pasando en nuestra humanidad. Ya en el plano social podríamos hablar de la corrupción. La corrupción, ese mal que de verdad empobrece a las naciones. Es triste, hermanos, poder decirlo, pero nosotros en eso de la corrupción somos campeones. Y si no, solo veamos lo que pasa. Un presidente murió acusado de corrupción, otro expresidente está preso, otro que anda huyendo. Aquí en este pulgarcito de América de 20,000 kilómetros cuadrados y aproximadamente 6 millones de habitantes, así chiquito. Me acuerdo ahorita de una historia que la voy a contar. Cuando fue la Segunda Guerra Mundial, dicen que El Salvador le declaró la guerra a Alemania,
cuando fue la Segunda Guerra Mundial, y entonces dice que estaba Adolfo Hitler. Bueno, no sé si es historia o es cuento. Es que la historia es algo real y el cuento es algo inventado, pero a mí me la contaron. Dice que cuando Adolfo Hitler dice, mire, le acaban de declarar la guerra a otro país. ¿Y qué país? El Salvador. ¿Y dónde está? Ahí en América. Y entonces dice que buscando él en América ahí, y una mosca se había posado en el mapa justamente donde queda lo del Salvador. Y él buscando ahí y no hallaba El Salvador porque la mosca se había posado ahí en el dibujo. Así de chiquitos somos. Pero hermanos, el problema de la corrupción es grande. Y eso es mundial. Eso es mundial. Hoy, mis hermanos, hay problema, la pobreza, la inmoralidad. Gran problema que estamos viendo de la inmoralidad, donde de verdad la gente está dando rienda suelta a sus deseos, a sus placeres, a sus deseos carnales, y vivimos épocas de inmoralidad tremenda. Eso es lo que estamos viviendo. En eso estamos inmersos nosotros como iglesia, en esta humanidad, que aquí hemos descrito algunas cosas. Hay muchas más cosas que de verdad están pasando y que son lamentables en la humanidad. Pues bien, en esta tierra es donde el Señor dice, vosotros, o sea, le dice a la iglesia, porque ese vosotros se refiere ahí a los discípulos, y nosotros somos discípulos de Cristo, amén. Somos discípulos de Cristo. Muy bien, entonces, mis hermanos, ¿por qué no nos metemos al proceso de discipulado? ¿Qué pasó? Pues no somos discípulos. A veces digo, mire, queremos estudiar la Biblia de una manera más personal. No tengo tiempo. Y no somos discípulos, pues. El discípulo quiere aprender de su Señor. El discípulo quiere aprender más de su Señor, de su Maestro. Bueno, dejémoslo ahí, eso era un paréntesis. Entonces, mis hermanos, nosotros como hijos de Dios, dice, vosotros, o sea, la iglesia, sois la sal de la tierra. En medio de esta tierra corrompida, en medio de esta tierra con tantos problemas como algunos hemos mencionado hace un momento, ahí dice que nosotros somos la sal. Ahora la cuestión es, ¿y qué querrá decir el Señor con eso de que somos la sal? ¿Qué querrá el Señor enseñarnos con eso de que nosotros somos la sal? Mis hermanos, habría que ver que para entender lo que el Señor quería decirnos, algunos de los ¿para qué sirve la sal? Algunas de las propiedades de la sal. Si queremos nosotros entender qué es lo que quería Jesús decir cuando dice, mire, vosotros sois la sal de la tierra, en medio de esta tierra con tantos problemas, en medio de esta tierra alejada de Dios, que vive sin Dios y sin esperanza, en medio de esta tierra que lo que busca son ídolos, dioses falsos, en medio de esa tierra dice, ustedes como creyentes en Cristo Jesús están llamados a ser la sal. Ahora, ¿qué propiedades tiene la sal? Y cuando entendemos las propiedades, entonces podemos entender qué quería decir el Señor cuando dice que nosotros somos la sal de la tierra. Mis hermanos, la sal, una de sus propiedades, es que la sal sirve para impedir la corrupción. Hemos hablado de la corrupción. Pero está hablando de la corrupción que los seres vivos tienen cuando entran en un estado ya de que mueren. Digamos, por ejemplo, mientras nosotros estamos vivitos y coleando, cierto, a veces emanamos ciertos malos olores, cuando sudamos alguna cosa, pero no comparado como cuando nos morimos y la carne nuestra, cuando ya no tiene esa vida, comienza a entrar en un proceso de corrupción, de putrefacción. Ahí sí, hiede tremendamente. Entonces dice que la sal sirve para eso, para evitar la corrupción, para evitar que se pudran las cosas. Claro, actualmente nosotros la usamos la sal para uno de los segundos propósitos, que ya lo vamos a mencionar, pero casi no para el primero que se usaba en la época del Señor Jesús. En la época del Señor Jesús, en la época en que no habían refrigeradoras, como hoy las tenemos, en esa época, pues mire, cuando alguien quería preservar algún pedazo de carne o un pescado, pues no habían refrigeradoras. Y entonces, ¿qué tenían que hacer? Mire, tenían una forma de solucionar eso. Y lo que hacían era salar la carne. Salar la carne. Yo no sé si habrá todavía aquellas carnes oreadas. ¿Existe todavía la carne oreada? Antes era muy famosa esa carne oreada. Y yo la conocí porque a mi mamá le gustaba mucho. Y ella llegaba de repente, hoy he traído carne oreada.
y la ponía a asar y era bien salada. A mí no me gustaba, era bien salada la carne, pero a ella le encantaba la carne oreada. Ahora, lo que habían hecho era echarle sal a la carne para que se preservara, para que no se corrompiera, para que no se pudriera. Y entonces dice el Señor, cuando Él dice que nosotros somos la sal, entonces Él está pensando en eso en nosotros. Que nosotros en medio de esta tierra, en medio de este mundo, con la problemática que tiene, nosotros dice que estamos llamados para evitar la corrupción. Para evitar la corrupción. O sea que mientras nosotros estemos viviendo como verdaderos creyentes, viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, nosotros vamos a hacer un efecto de preservación en este mundo. El mundo va camino a la corrupción, pero en la medida en que los cristianos vivamos de acuerdo a la palabra, nosotros vamos deteniendo ese proceso de corrupción que hay en el mundo. Pero claro, cuando nosotros nos comportamos como verdadera sal. Y hermanos, ya dijimos, mire, hay problemas serios de corrupción. Y uno de los que más se mencionan es, por ejemplo, el agarrarse lo que no nos corresponde. El agarrarse lo que no nos corresponde. Eso es corrupción. Y eso es lo que a nuestros países no los deja progresar. Porque la gente hace mal uso de aquello que le dan para que lo administre. Hace mal uso. Trabaja de mala manera y entonces eso crea problemas. Pero nosotros estamos acá para evitar esa corrupción. Hermanos, hoy estamos teniendo como país problemas serios. Y hablábamos de la inmoralidad, del darle rienda suelta a los deseos carnales que siempre llevan o tienen como consecuencia algo que duele a la persona que se mete en eso. Por ejemplo, una de las cosas que estamos viendo y cada vez lo vamos a ver, yo lo he dicho, se los he venido diciendo y lo voy a seguir diciendo, es por ejemplo esos movimientos que hay actualmente para poder aprobar ciertas prácticas que a la luz de la palabra no son correctas. No son correctas. Por ejemplo, el aprobar el aborto. El aprobar el aborto, o sea, que una mujer tenga la potestad de poder, quede embarazada y ella pues dice, no, yo no quiero tener el niño y lo puedo abortar. Actualmente eso es penado en nuestro país. Pero existen movimientos fuertes, internos y más externos, que quieren que eso cambie. Y que la mujer dice, bueno, ella es dueña de su cuerpo. Y yo digo, es cierto. Viéndolo así de una persona que no conoce de Dios, es cierto. Pero el ser que tiene adentro, eso ya es algo agregado a su cuerpo. Y no tiene el derecho de quitarle la vida. Pero ahí está la presión. Ahí está la presión. Yo leo un periódico de España y allá dicen que nosotros, y así los países que todavía tienen leyes restrictivas contra esto, son países atrasados, donde no le dan libertad a las personas. Y hermanos, ahí es donde la iglesia tiene que estar presente para poder evitar ese tipo de corrupción. De que la gente por sus malas decisiones, por sus alocadas decisiones, quedan en un estado que en realidad no quieren. Pero hermanos, cuando se comete un error, hay que pagar las consecuencias del error. Es decir, del otro tema fuerte que está hoy en la actualidad, como es, por ejemplo, la unión de personas de un mismo sexo. La unión de personas de un mismo sexo. O sea, que se permita acá esa unión de personas de un mismo sexo. Hombres con hombres y mujer con mujer. Y ahí está, y ahí en otros países hay legislación. Allá en un país de Europa, creo que les conté, hace poco aprobaron la ley donde ya se acepta el tercer sexo. O sea, masculino, femenino e indefinido. Y a eso es ley, o sea que la persona, si no quiere ser masculina ni quiere ser femenina, bueno, entonces ubíquenlo en el tercer sexo. Y hermanos, todas esas corrientes vienen acá a nosotros y nosotros algo, pues, la gente viene y la absorbe. Ahora, ¿para qué está la iglesia? Dice acá el Señor Jesús, vosotros sois la sal de la tierra, para preservar de la corrupción, de que personas puedan salir con su gusto, aún en prácticas que están alejadas de la voluntad de Dios. ¿Y ahora qué hace la iglesia? Hay otro tema que ha estado en estos días en boga también,
Y es, por ejemplo, esto de la privatización del agua. O sea, que quieren de establecer unas leyes donde no sea el Estado quien administre el agua, sino que sean entes privados que en algún momento pueden buscar su propio provecho. Y entonces, esa es otra cosa que está acá. Ahora, dice, la iglesia tiene que evitar todo tipo de corrupción. ¿Cómo lo podemos hacer? Pero miren las cosas elementales, hermanos, y que a veces se nos olvida y que la Biblia nos manda a hacerlo. Dice la Biblia que oremos por nuestros gobernantes, que oremos por nuestros gobernantes para que ellos puedan gobernar de tal manera de que podamos vivir quieta y reposadamente. Yo les pregunto a todos los que estamos acá, ¿oramos por nuestros gobernantes? ¿Oramos para que nuestros gobernantes tengan sabiduría, para que ellos puedan tomar decisiones que en realidad beneficien no solo a grupos pequeños, sino que beneficien a la mayoría de la población? Mire, esta gente, esto que está gobernando, se ven con presiones tremendas de todos lados. Y ahí necesitan la oración del pueblo de Dios. Necesitan la oración del pueblo de Dios. Entonces, mis hermanos, dice la palabra, nosotros somos la sal de la tierra. Y una de las cosas que tenemos que ver como sal es que nosotros debemos de impedir la corrupción que se da día a día en nuestro entorno. Pero a veces hay corrupción no solamente en nuestro entorno, sino que a veces puede haber corrupción aún dentro de nuestros propios hogares. Puede haber cosas que no se están haciendo bien. Y ahí nosotros tenemos que comportarnos como verdaderos creyentes, siendo la sal de la tierra. El segundo propiedad que encontramos en la sal es que la sal da sabor. Y ese sí, ahí sí lo usamos. Y yo creo que se va a usar que siempre. O sea, la sal como un ingrediente que da sabor a las comidas. ¿Ha comido usted comida sin sal? ¿Ah? ¿Qué? No se siente bien. Es más, las personas dicen que no tienen mucha sal, son un poco mal vistas. Este es como que es pan sin sal. Cuando aquella persona no tiene nada de gracia, no es agraciadita. Entonces, hermanos, otra propiedad que tiene la sal es que da sabor. Y así como la sal da sabor a las comidas, el creyente está llamado a darle sabor a esta sociedad. Nosotros estamos llamados a darle sabor a esta sociedad, a que donde nosotros estemos, aquel ambiente sea diferente, no sea un ambiente agrio, no sea un ambiente tenso, sino que sea un ambiente agradable, porque ahí está la sal de Dios, la iglesia de Dios está presente en ese momento y estamos nosotros llamados a dar sabor. ¿Sabe cómo nosotros damos sabor a los lugares donde nosotros nos movemos? Ya sea el hogar, la comunidad, la misma iglesia, el trabajo. ¿Sabe cómo le damos sabor? O sea, cómo estamos preparados en verdad para dar ese sabor que se nos requiere. Cuando nosotros manifestamos el fruto del Espíritu en nuestra vida. Cuando nosotros somos gobernados por el Espíritu Santo y como consecuencia de ese gobierno del Espíritu en nuestra vida, nosotros manifestamos el fruto del Espíritu. Eso es lo que le da sabor. Porque sabemos cuál es el fruto del Espíritu, ¿verdad? Es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Imagínense una persona que pueda manifestar eso, que pueda manifestar amor, una persona que donde llega da amor, una persona que donde llega lleva la alegría, lleva el gozo, una persona que, como decíamos ahí en una de las bienaventuranzas, no es provocadora de contiendas, sino que busca la paz entre los que están a su alrededor. Mire, ese ambiente es maravilloso. Ese ambiente es maravilloso. Y a eso estamos llamados. A eso estamos llamados como hijos de Dios, a poderle dar sabor a esta tierra, comenzando desde lo más íntimo, empezar a darle sabor a ese hogar, a ese grupo de personas que Dios nos ha constituido como hogar, el esposo, la esposa, los hijos, y empezar ahí a dar sabor, cada uno tratando de buscar el bienestar del otro, el esposo buscando el bienestar de la esposa, el bienestar de los hijos, la esposa de la misma manera y los hijos de la misma manera. Mire, ese hogar es un hogar feliz, es un hogar feliz, y como hogar feliz, los otros hogares que están a su alrededor los miran. Y entonces se sienten atraídos a esa conducta, porque ahí en su casa se oye risa, se oye que hay armonía, que hay paz,
No se oye que se tiran los platos, no se oye que se dicen palabras soeces, no se dice, oye, que hayan trifulcas. Y entonces la gente, eso le ayuda a tener paz aún a los que están a su alrededor. Hermanos, nosotros estamos llamados a dar sabor, comenzando ahí en el trabajo. Yo le pregunto, hermano, hermana, usted en su trabajo, ¿qué concepto tienen de usted? ¿Tiene el concepto de una persona amable, de una persona sonriente, de una persona amorosa, paciente, que no pierde los estribos a cada momento, que no anda gritando a cada rato? ¿Es el concepto que tienen? ¿O somos de aquellas personas explosivas, de aquellos que caemos mal? Qué triste que un creyente caiga mal. Está bien si cae mal por hablar las verdades del evangelio, porque también ahí debíamos de que a veces eso le cae mal a la gente. Pero si caemos mal por nuestro mal carácter, si caemos mal por nuestras malas costumbres, si caemos mal porque no sabemos comportarnos ante las demás personas, eso es triste. Y no estamos siendo sal como el Señor dice que seamos. Debemos ser sal para darle sabor a este mundo en el cual nosotros nos movemos. Pero también, mis hermanos, otra característica de la sal, además de que impide la corrupción, además de que da sabor, la sal también da sed. Quizás nosotros, como nos movemos aquí en el ambiente de la ciudad, tal vez esto no lo conozcamos, pero allá en el campo, donde se trabaja la agricultura, donde se tienen animales, mire, la sal es bien importante. La sal se los dan a los bueyes, a las bestias, se los da para que les dé sed, para que les dé sed. Y cuando ellos lamen la sal, entonces van con más sed, y cuando llegan allá al pozo, al abrevadero, ahí, miren, agarran con ganas el agua, a tomar y a tomar agua, para saciarse esa sed que les ha provocado la sal. Ahora, cuando el Señor dice, vosotros sois la sal de la tierra, también está pensando en esto, en que nosotros debemos de provocar sed. Debemos de provocar sed. ¿Pero sed de qué? ¿Sed de qué tenemos que provocar? Sed de justicia, de verdad, de la palabra. Sed de Cristo. Sed de Cristo. Que cuando nosotros estemos en algún lugar, la gente pueda tener sed de Cristo al compartir con nosotros. Ahora, ¿cómo es que la gente va a tener sed de Cristo al compartir con nosotros? Cuando vean la forma en que nosotros nos comportamos. Mire este mundo, hermanos, en este mundo de verdad, en medio de todo eso que la gente aparentemente goza, pero es una apariencia, la gente sufre. Este mundo la gente sufre. Y por la tercera calle, si alguno de ustedes viaja en bus ahí, hay unos lugares que dicen que son salas de belleza, pero no son salas de belleza, sino que son prostíbulos disfrazados de salas de belleza. Hay una señora que a mí, yo le pido a Dios por ella. Hay una señora que ahí está siempre en la puerta, hay una mujer ya de unos 50 años quizás, y ahí está ahí en la puerta y siempre está bailando la mujer ahí. Ahí pasa bailando, ya todos los que pasan ahí cuando en el microbús le pasan silbando, ahí ya saben ustedes qué va. Entonces, ahí le pasan silbando, pero ahí está bailando. ¿Ah? Cualquiera diría, mire qué mujer más feliz, porque todo el tiempo está bailando. No, mi hermano, no es feliz. Esa mujer no es feliz. Esa mujer está vendiendo su cuerpo. Esa mujer se acuesta con cualquiera que solicita su cuerpo, y a veces me imagino yo que podrán llegar personas, quizás con mal olor, quizás que la violenta, qué sé yo. Esa mujer no es feliz. Pero ahí la va a ver usted un día, vaya por la tercera, vaya ahí. Y ahí va a ver bailando casi siempre la mujercita. Hermanos, eso es la estampa de este mundo. Esa es la estampa de este mundo, que aparentemente es feliz, pero en realidad no son felices. Mire, yo, como a veces uno tiende a inclinarse a algunas cosas. Mire, el día viernes, yo sufrí el día viernes. Yo le decía a mi esposa cuando la fui a traer, hoy no me digas nada porque ando de luto. ¿Y por qué? Es que perdió Brasil. Perdió Brasil. Pero a la vez, no, y de verdad andaba algo triste,
Pero ya en la noche me puse a pensar, va. Y entonces yo hacía la reflexión y decía, sí, yo no sé por qué me hice aficionado de Brasil, va. O sea, desde niño que mi papá era aficionado y él me lo enseñó, no sé. Pero la cosa es que yo siempre he sido así en los mundiales, porque hablo para los mundiales, recuerda uno de eso. Y usted, seguidor de Brasil. Pero después en la noche yo pensando, así es la vida en el mundo. O sea, mientras Brasil iba ganando, había felicidad. Pero cuando perdió, todo se vino abajo. Y en el mundo así es, hermano. La gente en el mundo tiene sus alegrías. ¿Por qué tiene sus alegrías? El bolo, cuando anda de parranda y todavía está consciente, es alegre. Y se cree, y sigo siendo el rey, dicen allá. Y él se cree que es el rey, pues. Y se le cae la corona cuando la señora llega a la casa y le da con el garrote. Ahí se le cae la corona. Pero él dice que es el rey. Y en ese momento, pues yo digo que es feliz. Pero ¿qué pasa cuando el siguiente día, con la gran goma, sin pisto, se acabó? Es efímera. Eso es efímero. Ahora, mis hermanos, nosotros tenemos el gozo que el Espíritu de Dios da y eso es permanente. Yo ese día en la noche, cuando digo el viernes en la noche, yo no dije si esas son cosas, dije la verdad que esto no tiene nada que ver, si yo tengo a mi Cristo que me hace feliz. Entonces le di gracias a Dios porque estaba vivo y ayer sábado me levanté temprano a una reunión que tenía, ya contento otra vez, ya no pensando en Brasil, sino que pensando en mi Cristo que siempre está conmigo y nunca pierde, hermano, y nunca pierde, y nunca pierde. Entonces, hermanos, nosotros debemos de dar sed. La forma de nuestro comportamiento, que la gente vea que hay paz en nosotros, que pueden haber algunas dificultades porque las hay, pero nosotros vamos y avanzamos en las dificultades con la fe puesta en Dios, que Él nos va a sacar adelante porque lo ha prometido, que Él nos va a sostener porque es el Dios que nos ama, que Él es el que nunca nos va a abandonar y eso nos hace caminar, aún a veces en medio del dolor, la tristeza, la dificultad, nos hace caminar con esperanza, con fe, sabiendo que el Señor está en el control de todo y va a sacarnos adelante. Ahora, si la gente ve esa actitud, mire, yo veo que usted no está muy bien de salud, pero no lo veo que anda amargado, que anda amargada. No, es que sí, no estoy bien de salud, pero yo creo que Dios me va a ayudar. Y al final, como decía el apóstol Pablo, si vivo, para Cristo vivo. Y si muero, para Cristo muero. Hermanos, tener esa filosofía de vida nos hace ser diferentes. Y la gente lo mira, y la gente lo ve, y dice, miren, ustedes de verdad veo que veo una actitud diferente al resto. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús mora en nuestro corazón. Y eso es dar sed de Cristo, mis hermanos. Y por eso dice el Señor, mire, vosotros sois la sal, evitando la corrupción, dándole sabor a este mundo y provocando sed de Cristo. Lamentablemente, hermanos, si hay que decirlo, lamentablemente muchas veces nuestra conducta, nuestro desenvolvimiento, en lugar de dar sed de Cristo, lo que provoca es rechazo de Cristo. La frase trillada, y que es verdad, para ser como ellos, ¿para qué? Claro, la gente pone la vista, hermanos, la gente en realidad debe poner la vista siempre en Cristo, pero aquellos que decimos que tenemos a Cristo, debemos de comportarnos como Cristo, y la gente lo que busca es, bueno, si usted dice que Cristo da paz, si usted dice que Cristo da bendición, muéstremelo, eso es lo que dice la gente, muéstremelo. Pero muchas veces nosotros hablamos bastante, pero nuestra conducta desdice mucho. Y por eso mucha gente hoy ya no quiere saber de Cristo. Ya no quiere saber de Cristo. ¿Por qué? Porque miran que nosotros que decimos tener a Cristo nos comportamos de una manera lamentable. Lamentable. Tenemos que ser diferentes. La sal es diferente a todo lo que le rodea. La sal usted la tiene ahí en un frasquito, ¿verdad? Ahí está. Y usted tiene que sacarla y llevarla. Y esta sal comienza a hacer un efecto en la parte donde usted la pone, sea la carne, sea el arroz, lo que sea, comienza a hacer un efecto transformador y generalmente de beneficio. Y eso es lo que el Señor está diciendo acá. Vosotros sois la sal de la tierra. Nosotros somos la sal de la tierra y estamos puestos en este mundo para hacer la diferencia. Para hacer la diferencia.
Ahora la pregunta, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo ser una verdadera sal? ¿Cómo ser esa sal que en realidad provoque, que evite la corrupción, que dé sabor, que provoque la sed? ¿Cómo ser esa sal en nosotros? Hermanos, San Juan capítulo 15, verso 5. ¿Se acuerdan? El Señor Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Queremos nosotros ser esa sal que de verdad transforme nuestro entorno, que le dé sabor. Queremos ser esos elementos que Dios pueda utilizar para bendecir a muchos. Permanezcamos en Jesús. Permanezcamos en Jesús. Porque lo contrario, dice el Señor, separados de mí, nada podemos hacer. No podemos nosotros ser buena sal si estamos separados de Cristo Jesús. No podemos ser buena sal. Y lo que va a pasar es que nosotros nos vamos a conformar a la corriente de este mundo. Y vamos a hacer lo que hace este mundo. Vamos a vivir como este mundo, con una religión que calma nuestra conciencia el día domingo, pero que no estamos dando muestras de verdadero creyente durante toda la semana. Acercándonos a Cristo, haciendo lo que Cristo hacía. ¿Y qué hacía Cristo? Amaba al Padre. ¿Cómo amaba Jesucristo al Padre? ¿Cómo lo amaba? Él anhelaba, de verdad, él eternamente había estado con su Padre y deja de estar con él por un tiempo y se viene, toma cuerpo y está con nosotros, pero él anhelaba estar con el Padre. Y dice ahí en los evangelios que de mañana buscaba la presencia del Padre, porque amaba al Padre. Obedecía al Padre. Él obedecía. La voluntad, dice, es hacer mi voluntad, es hacer la voluntad de mi Padre, decía Jesús. Obedecía al Padre. Él estaba siempre pendiente de lo que el Padre quería para él y él lo hacía. Amaba al prójimo. Amaba al prójimo y miraba cuáles eran las necesidades y si tenía la oportunidad, él satisfacía esas necesidades. Amaba al prójimo. Servía al prójimo. Su vida fue una vida de servicio, una vida de entrega, no una vida egoísta, sino que una vida entregada a su prójimo. Eso es lo que hacía Jesús y eso es lo que nosotros tenemos que hacer también. Porque de lo contrario, mis hermanos, puede pasar lo que nos dice acá el texto. Volvamos al versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra. Y luego dice ahí, pero. Y cuando hay un pero, es que va a haber algo ahí que no corresponde a lo que se ha dicho anteriormente. Pero si la sal se desvaneciere, si la sal perdiere su esencia, su sabor, ¿con qué será salada? Estaba leyendo que la sal, la verdadera sal, no pierde su sabor. La cosa es que en los tiempos bíblicos, la sal, de ahí por la zona donde el Señor Jesús se crió, la sal la sacaban del Mar Muerto. Y entonces esa sal venía revuelta con otros elementos, no era una sal pura. Entonces cuando esa sal se exponía a ciertas condiciones, entonces esos elementos se combinaban y la sal perdía su esencia. Y ya en realidad ya no tenía el sabor de sal como lo conocemos, sino que tenía otro sabor. Entonces es lo que este Señor está diciendo, mire, cuando nosotros nos dejamos contaminar por otros elementos, dejamos de ser sal. Y entonces nos desvanecemos, como dice aquí, perdemos nuestra esencia, perdemos nuestra sustancia. Y si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? Dice, no sirve más para nada. Hermanos, si nosotros dejamos que la corriente de este mundo nos atrape, si nosotros nos dejamos contaminar con los elementos de este mundo, dejamos de tener la efectividad de la verdadera sal. Y entonces dice, mire esa sentencia, no servimos para nada. Qué triste, ¿verdad? Qué triste, no servir para nada. Qué triste eso de no servir para nada, pero servir no sirve para nada. Bueno, y dices, bueno, sí sirve para algo. Sirve para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Y hermanos, esta es una descripción de lo que a veces puede pasar en el creyente cuando descuidamos nuestra vida.
Cuando nosotros descuidamos nuestra vida, cuando nosotros descuidamos nuestra relación con Dios, cuando nosotros nos dejamos mezclar por elementos que no son espirituales, por elementos de este mundo, entonces nosotros somos hollados, somos pisoteados, somos el hazme reír, somos la comedia, somos el mal testimonio de este mundo. Miren al hermanito, mírenlo cómo anda, y miren cómo hablaba antes, ¿va? Cómo decía tantas cosas, cómo nos decían otros, pero perdió su comunión con Dios, y hoy no sirve para nada, solamente para ser motivo de crítica, motivo de burla. Hermanos, Dios no quiere que seamos motivo de crítica. Dios no quiere que seamos motivo de burla. Dios quiere que seamos sal. Esa sal que preserva de la corrupción. Esa sal que da sabor. Dios quiere que seamos esa sal que da sed de Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Cuidemos de nuestra vida. Cuidemos de nuestro testimonio, cuidemos de nuestras relaciones, cuidemos de todas aquellas cosas, decisiones que tomamos, cuidemos, porque tenemos nosotros una encomienda grande y preciosa de parte de Dios. Él nos ha dejado acá, como decíamos el domingo pasado, para ser sus embajadores, sus representantes en esta tierra. Gran privilegio, gran responsabilidad, y Dios quiere eso de cada uno de nosotros. Por lo tanto, cuidemos nuestra vida. Cuidemos cada día, encomendémonos al iniciar el día, encomendémonos al poder de Dios, encomendémonos a su buena mano y tomemos una decisión. Voy a vivir para gloria y alabanza de mi Dios en este día. Padre, apártame de las tentaciones. Y si la tentación llega, fortaléceme con el poder de tu Espíritu para poder vencerla y no desagradarte, y no denigrarte, no ofenderte. Hermanos, la clave para la victoria es esta, que en nuestro corazón haya un propósito, un deseo. Yo quiero honrar a Dios cada día de mi vida. Esa debe ser nuestro pensamiento día a día. Yo quiero honrar a Dios cada día de mi vida y quiero hacer la obra para la cual Él me ha preparado. ¿Somos sal de la tierra? Amén. Entonces, hermanos, vayamos a este mundo. Porque el Señor nos saca del mundo y nos manda al mundo otra vez. Ya no vivir como el mundo vive, sino para hacer sal en medio de esta tierra que se duele, que sufre y que está en busca de algo que les haga vivir una vida diferente. Y nosotros somos la respuesta para este mundo. Nosotros testificando de Cristo Jesús, no solo con los labios, sino que con nuestra vida, de que Cristo ha transformado y que ahora somos nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron y Cristo lo ha hecho todo nuevo. Que Dios nos bendiga y nos ayude en eso.